Bien, para todos los hermanos, para todos los amigos que nos ven tanto en directo como en diferido, les deseamos un bendecido, descansado y santo sábado. Nuestro tema en esta hora está basado en Jeremías capítulo 16, versículo 16. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, por todo collado, por las cavernas de los peñascos. El Señor dice que tú y yo tenemos que ser, ¿qué cosa? Pescadores y cazadores. Primero pescador, después, pero el primero que te pesca y el primero que te caza es el Señor. La red del Evangelio nos ha traído para estar en la presencia de Dios. Bien, vamos a entonces, teniendo en mente este pensamiento, a colocarnos de rodillas para implorar la presencia del Señor y poder entender su voluntad en esta hora. Oremos. Eterno y santo y tierno Padre, en esta hora, Señor, con la certeza y la seguridad que estás en medio nuestro, con tus santos ángeles, Padre, no para destruir, sino para restaurar. Nosotros somos resultado de tu pesca, Señor. Hemos sido pescados y hemos sido cazados por el Evangelio. Y queremos pedirte que en esta hora tu Santo Espíritu nos ilumine, nos instruya, nos corrija, Señor, y nos capacite para ser pescadores y cazadores para el reino de Dios. Quédate con nosotros y con todo hijo tuyo que te busca en esta hora. Te lo pedimos en Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amén. Bien, ahora sí van a ponerse cómodos. Vamos a meditar en la pesca y la caza. El Señor usa esas figuras porque la mayor parte de sus discípulos eran pescadores. Él ministraba en una ciudad que se llama Capernaum. Estaba en una ciudad que se llama Capernaum y estaba cerca de un lago. Y la gente lo que hacía era trabajar en la pesca. Ya estaba profetizado que Jesús iba a vivir en una ciudad marítima, una ciudad donde había muchos pescadores. Y acá tenemos nosotros tenemos acá los primeros discípulos que el Señor reclutó. Vamos a Mateo 4, 18 y 19. Mateo capítulo 4. Mateo 4 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. El Señor dice que Él está a tu lado. Dice que estaban andando por donde el Señor, por donde estaban los pescadores. El Señor está al lado tuyo cuando tú estás en la cocina, cuando estás trabajando la tierra, cuando estás trabajando, atendiendo un paciente, en fin, cualquier labor, cuando estás caminando. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la invitación del maestro? Vengan, dice, y yo los voy a hacer pescadores, ¿pero de qué? De hombres. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Dice: entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. No siempre es cierto en nosotros, ¿verdad? Nosotros seguimos en nuestras en nuestras actividades, pero el Señor quiere sacarnos de las cosas comunes a las cosas eternas, de lo temporal a lo espiritual, de lo pasajero a lo imperecedero, de lo visible a las cosas invisibles. Ahora, hermanos, sucede que todos nosotros
nosotros somos como los peces. Nosotros somos, usted ve por ejemplo una vaquita, tiene su cría y la cría está pegadita a la vaca, ¿verdad? El becerrito allí pegadito a la vaca. Una ovejita también pegado a su mamá, como el niño, ¿verdad? Bien, pero en los peces no sucede eso. Los peces, ellos, la forma como se fecundan es el macho echa los huevos en el agua y la hembra también. Y ellos se fecundan. Al final no sabe quién es papá, quién es mamá. Vamos a leer acá Eclesiastés 9, versículo 12. Eclesiastés 9:12, lo que dice el Señor hablando de los peces. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la red. ¿De qué está hablando? ¿Qué pasa cuando el pez es preso en su red? ¿Qué le pasa al pez? Se vuelve pescado, o sea, se muere. ¿Ya? El pez sale del agua y él no puede vivir en el aire, porque él no tiene pulmones. El pez solo tiene una estructura que llaman branquias, que es para sacar oxígeno del agua. Ellos no pueden sacar oxígeno del medio ambiente. Entonces dice que el hombre, ¿qué cosa? El hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la red. Está hablando del tiempo de morir. ¿Conoces tú el tiempo cuando te vas a morir? No, no sabemos. Sabemos cuando naciste, pero no sabes ¿Cuándo se va a morir? Pero ¿quién sí sabe? Dios. Dios sabe. Y Dios tiene su tiempo. Y antes que tú te mueras, Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú seas pescado y seas pescador también. Hay que entender el doble llamado. El Señor te llama con el Evangelio para que tú también seas pescado y pescador. Dice, tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la red. Como las aves que se enredan en los lazos, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Acá usa el Señor la misma figura. Dice los peces y las aves. Las aves son apresadas en la red. Y el Señor dice que va a enviar, ¿qué cosa? Pescadores, y va a enviar cazadores también. Bien. Ahora vamos a leer Habacuc 1:14. Habacuc 1:14. Acá está lo que el Señor dice de los peces. Dice, hace que los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Usted se da cuenta, hermano, que el niñito cuando está pequeño, todo lo consulta a papá y mamá, ¿verdad? Mamá, dice, puedo salir. Papá, ¿qué voy a hacer? Mamá. Pero ya cuando está adolescente, sale y ve, ¿para dónde vas? Ya yo soy grande, dice, ya, ¿para qué? ¿Ah? ¿Y por qué andas con ese muchacho que es drogadicto? Ya es mi vida, yo hago mi vida. Y así somos nosotros en la vida espiritual. Queremos gobernarnos. Y acá el Señor dice que, como los peces, dice, de la mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Así nos gusta ser, ¿verdad? Por eso que el Señor, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No solo escuchan la voz. Y entonces el Señor acá nos está presentando, hermanos, nuestra condición espiritual, que no conocemos nuestro tiempo y que no tenemos señores. Pero cuando tú vienes al Evangelio, ¿qué tienes que conocer? Estar preparado. Hoy es el tiempo de salvación, dice. Hoy es el día de tomar decisiones. Y tenemos que reconocer
al Señor. Versículo 16 de Habacuc. Por esto hará, el 15, sacará todo con anzuelo, lo recogerá con su red, lo juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. El Señor que dice que lo va a meter ¿dónde? En la red del Evangelio. Él nos trae. Dice, lo juntaré en sus mallas, se alegrará y se regocijará. Bien, el Señor contó una parábola. Vamos a Mateo capítulo 13. Estamos hablando de pescador y cazador. Mateo capítulo 13. Ya le voy a decir. 13, versículo 47. 13, 47. La red, hermano, es el Evangelio. Es su palabra. Es su amor que Él te atrae. Él te atrae con fe, con amor y con esperanza. Versículo 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Dios dice que trae toda clase de peces. Una vez llena la saca a la orilla, sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. El Señor dice que no todo el que es llamado es escogido. Jesús decía, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, ¿tú cuál quieres ser? ¿Pez bueno o pez malo? Pero ¿cómo nacemos nosotros? ¿Como pez bueno o pez malo? Nacemos malo. David dice, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado, dice. Nosotros nacemos como peces malos. Por eso que le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Hay que comenzar. Y Pablo dice, cada día yo muero. Jesús dice, tome su cruz cada día y sígame. Vean, hay unos animalitos que ellos pueden vivir en el agua y también en el aire. Se llaman anfibios. Pero es la rana. La rana puede estar en el agua como un pez y puede estar también afuera. Pero la Biblia, ¿cómo llama a la rana? Espíritu inmundo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú aceptas el Evangelio tenemos que morir al pecado. Ser pescado es morir al pecado. Pero muchas veces estamos como la rana. Salimos, pero quedamos, como decía la lección, con la Babilonia adentro todavía. Y el Señor quiere que muramos completamente a toda iniquidad, a toda contaminación de pecado. Bien. Vamos a leer Romanos 6. Romanos capítulo 6. Acá el Señor está hablando de lo que es el pez y el pescado. ¿En qué se diferencia el pez del pescado? ¿Saben ustedes? El pez es el que está en el agua. Y pescado es, ya está muerto. ¿Y cómo quiere el Señor que seamos? ¿Peces o pescado? No, pescado. O sea, estamos en la corriente del mundo y vamos a morir al mundo y vivir la nueva vida, la vida de la fe. ¿Qué le dijo a Pedro? Tienes que dejar tus redes. ¿Dejaron? Para ser pescadores. Vamos a Romanos capítulo 6. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todo, mas en cuanto a Dios vive para Dios. Está hablando de Cristo, que Él murió por nuestro pecado. Ahora veamos la lección espiritual. Así también vosotros, versículo 11, Romanos 6. Así también vosotros, considerados como muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, no estamos muertos como el pescado. ¿Muertos para qué? Para el mundo, pero vivos para las cosas espirituales. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado va a revivir, el pecado es como la rana. Cree que murió, pero está vivo. ¿Sabe que la rana hasta por la piel respiran? Hasta por la piel. Ellos, por eso que puede estar en agua y puede estar también en el aire, donde no hay agua. Bien, dice, sigo leyendo, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces el Señor dice que tenemos que ser pescados, muerto al pecado. Vamos, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice, ahora hermanos, qué interesante es eso, entender que el Señor te llama como tú estás. No importa tu condición. Él nos llama como somos. Dice, nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor te resucita cuando estás porque Él te saca del mundo para vivir la vida de fe. Versículo 2. En las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Está hablando de corriente, está hablando de donde viven los pescados. Conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El Señor dice que somos hijos de ¿qué? De la ira, porque va a caer las 7 plagas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El Señor dice que estando muerto en el pecado, el Señor nos llama. Y juntamente, dice versículo 6, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces tenemos, hermanos, el testimonio del Señor. Estamos en la corriente del mundo, en la corriente del pecado, pero por su gracia Él nos llama para vivir la vida de la fe, para resucitar con Cristo en la nueva vida. Bien, eso es la mitad. Dice, muerto en delitos y pecados. Somos como los peces que salen y se murió el pez. Pero ahora el Señor dice que Él nos va a casar. O sea, no es suficiente que tú seas pescado. Tenemos que ser casados también. Bien, vamos a leer acá qué es lo que el Señor dice de casar. Salmo 91:3. Pero antes de leer esto, vamos a leer acá de qué se está refiriendo el Señor. ¿Ya? Vamos a leer Jeremías 16:15. ¿De qué está refiriendo cuando dice va a enviar cazadores y pescadores? Vamos a leer Jeremías 16:15. Si no, dice, vive Jehová, quiero subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todas las tierras donde los había arrojado, lo volveré a su tierra, la ciudad, la cual di a sus padres. Está hablando del retorno del pueblo de Babilonia, que iba a venir del norte para nuevamente Palestina. He aquí yo envío, dice, muchos cazadores, dice Jehová, y los pescarán, pescadores y los pescarán. He aquí después enviaré muchos cazadores, los cazarán por todos los montes, por los collados, por las cavernas de la tierra. Entonces el Señor dice que nos va a volver a la buena tierra. Nos va a pescar y nos va a cazar. Ok, ahora sí vamos a leer Salmos 91:3. Dice,
Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Con qué nos cazan? Principalmente, ¿sabe qué es lo que hacen para cazar? Le ponen lazo a los pies. Usted mismo ha visto acá la gente amarra su ovejita, ¿verdad? Le amarran las patitas para que no se vayan muy lejos. Y así hace el enemigo. Amarra nuestros. Y el Señor dice que nos va a librar ¿de qué? Del lazo del cazador y de la peste destructora. Él te va a libertar de esos lazos, del lazo del pecado. Ahora, Salmo 124:7. 124:7. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. ¿El Señor qué dice? Nuestra alma escapó. Escapó del lazo. ¿Se acuerda de los jóvenes hebreos cómo entraron al horno de fuego? ¿Cómo entraron? Estaban amarrados. ¿Y el fuego qué hizo? Dice que no le quemó ni un pelo, solo quemó ¿qué cosa? El lazo. Y eso es lo que hace el Señor. Ya el lazo es para traernos a nosotros. ¿Cuál era el pecado de esa mujer que trajeron a los pies de Jesús para apedrear? ¿Se acuerdan? Era la fornicación. ¿Lo trajeron porque era? Adúltera. ¿Y qué dice el Señor? El que esté sin pecado, arroje la primera piedra, dice. Y todos se fueron porque todos tenían pecado. ¿Y qué dice el sin pecado? El Señor, ¿qué le dice? Mujer, le dice, yo podría condenarte, le dice, pero te doy otra oportunidad. Perdono tus pecados. Voy a romper ese lazo, le dice. Voy a romper ese lazo y ahora tú eres libre. No peques más. Entonces Dios va a romper el lazo del cazador, el lazo de destrucción. Jesús hablaba de esto de otra forma. Vean, vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. De la semilla que crece pero está enlazado con espinas. ¿Qué pasa? ¿No puede dar? Acá está, Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, el que oye la palabra. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Señor dice que va a romper esos lazos, esos engaños. Hermano, Dios no va a hacer si tú no le pides. Tenemos que entender que queremos romper los lazos de iniquidad, los lazos del cazador, esos lazos nocturnos, esos lazos sutiles que el diablo tiende para tenerte sujeto, para que no crezca. Vea, en una ocasión había unos domadores que tenían un elefante. Un elefante. Y usted sabe que el elefante no puede levantar la pata muy alto. Entonces tenían una cadena. Aquí llegaba hasta la rodilla el elefante solamente. Y el elefante no podía pasar más de eso. Pero de un tiempo quitaron la cadena. Y el elefante igual no quería pasar. Porque para él la cadena todavía existía. Y así es el enemigo. Usa cadenas ficticias, cadenas invisibles, pero para tenerte sujeto a la iniquidad. Y el Señor quiere que nosotros seamos libertados de toda concupiscencia. Vamos, Proverbios 6:5. Proverbios 6:5. Acá está la promesa del Señor. Dice, escápate como gacela de la mano del cazador, como ave de la mano del que asa, del que arma lazo. El Señor dice que nos va
hacer escapar del... ¿Y quién es el cazador? El diablo, que está tratando de sujetarnos para que tú no lleves frutos, para que tú no seas utilizado en el servicio de Dios. Bien, hermanos, vamos a terminando esta parte en Salmos 14:7. Salmos 14:7. El Señor quiere libertarnos, pero antes de llevarnos a la Canaán celestial, Él quiere reinar en tu corazón. Que lo primero y lo último, lo importante sea el Señor. Oh, que de Sión saliese la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Señor dice que ¿qué va a hacer? Va a hacer volver los cautivos. Ese cautivo somos nosotros. Dice, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Queremos ser libertados realmente? Tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que agonizar delante de Él. Él escucha la súplica. La Biblia cuenta que Jesús estaba llegando a un lugar y aparecieron unos endemoniados. Cuando él le pregunta cómo me llamo Legión, dice, habían por lo menos 5,000 demonios en cada uno. Y los endemoniados le dicen, ¿qué tienes que ver con nosotros, hijos de Dios? Has venido para atormentarnos. Pero Jesús no hizo caso de eso. Dice que sacó el demonio y le dijo que se vaya a otro lugar. Y quedaron libres de esos lazos, del lazo del cazador. El único que tiene poder de librarnos es el Señor. Cuando tú dices, yo quiero, yo puedo, yo voy a hacer, el Señor está de manos cruzadas. Dice, cuando me necesite, me llame. Tenemos que entender que nosotros no hay fuerza. La fuerza viene del Maestro. Y cuando tú tengas fuerza, tienes que darle toda la gloria al Señor. El Señor quiere rescatarnos. Vamos a leer Nahum 2:2. Nahum 2:2. Dice, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Acá está hablando de destrucción, pero el Señor dice que vamos a volver. Zacarías 8:3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, moraré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. El monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Hermanos, ¿por qué el Señor nos llama pescadores y cazadores? Es porque Él vino a hacer eso. Él vino como pescador y vino a romper todo yugo de esclavitud. Y Él quiere que tú y yo también seamos pescadores y cazadores. Esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Quiero terminar contándole una experiencia de una madre que tenía un hijo que estaba vendido al vicio. Y ella oraba para que el Señor rompa esa cadena. Y aparentemente el Señor no le escuchaba. Sucede que el hijo se iba a embarcar en un barco. Iba como marino. Y la noche anterior, antes de que él saliese, ella tuvo un sueño. Donde el hijo se encuentra con ella, pero no aquí en la tierra, sino en el cielo. Y se abrazan. Y la madre le pregunta, hijo, ¿cómo llegaste acá? Mamá le dice, gracias a la Biblia que tú metiste en mi equipaje. Entonces la madre se despertó con ese pensamiento, tenía así la Biblia como la mía, puras anotaciones.
Es difícil desprenderse de una Biblia así, pero ella quería tanto a su hijo que agarró su Biblia y la metió. Y gracias al Señor el hijo se convirtió. El Señor es lo mismo. Nosotros andamos descarriados. Y Él metió no una Biblia, Él mandó a su hijo con el mensaje de amor para que tú lo escuches. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor nos está llamando. Primero para que seamos pescados y cazados por Él. Pero al mismo tiempo, Señor, hermanos, capacitados para pescar a otro y para romper esas ligaduras de impiedad. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos prepare para ser pescadores y cazadores para el reino de Dios. Termino con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.